La comunidad organizada, capítulo 3. Si la crisis medieval condujo al renacimiento, la de hoy, con el hombre más libre y la conciencia más capaz, puede llevar a un renacer más esplendoroso. Entra lo posible que las tradiciones muertas no resuciten. Si el pensamiento humano, considerado como tesoro de conceptos, se mira a través del ritmo vertiginoso y febril de la vida actual, puede que aparezca como un campo desolado, escenario de patéticas batallas. Es posible también que muchas tradiciones caídas no sean adaptables al signo de la presente evolución y que otras hayan perdido incluso su objeto. En cierto modo, era el panorama de la humanidad en los albores de la Edad Media. Se consideraban suficientemente definidas algunas verdades, pero aún estas aparecían cerradas y custodiadas, y el pueblo se alimentaba solo de fe. La verdad socrática, la platónica y la aristotélica no fueron textos prácticos para el medioevo, que había perdido en el fragor de una terrible crisis todo contacto con la continuidad intelectual del pasado. Es cierto que no resucitaron entonces muchas tradiciones, pero con los restos del naufragio el pensamiento humano elaboró, a la luz de la fe, que es indeclinable, una nueva mística con un nuevo contenido. El Renacimiento prueba que el camino es un factor accesible al hombre en todo momento. No es el rigor de nuestra crisis el que debieron arrostrar las islas pensantes de la Edad Media. El nuestro es simplemente un rigor de otra clase. No tiene ante sí, o no cree tenerlo, un infinito. No da la sensación de producirse para el tiempo, sino para el momento. Se diría de algunos que les preocupan menos las verdades que las apariencias, y menos la visión de lo último y lo general que lo inmediato y personal. La marcha fatigosa y rápida de la evolución social, como de la económica, han transformado los habituales paisajes de la conciencia. No es frecuente hallar seres que posean una perspectiva completa de su jerarquía. La conquista de derechos colectivos ha producido un resultado ciertamente inesperado. No ha mejorado en el hombre la persuasión de su propio valer. Esa miopía para la nobleza de los valores procede posiblemente de una deficiente pedagogía. Caracteriza a las grandes crisis la enorme trascendencia de su opción. Si la actual es comparable con la del medioevo, es presumible que dependa de nosotros un renacimiento más luminoso todavía que el anterior, porque el nuestro, contando con la misma fe en los destinos, cuenta con un hombre más libre y por lo tanto con una conciencia más capaz. El gran menester del pensamiento filosófico puede consistir, por consiguiente, en desbrozar ese camino, en acompasar ante la expectación del hombre el progreso material con el espiritual. Capítulo 4. La preocupación teológica. La primera preocupación fue necesariamente la teológica. El conocimiento precisaba luz, con qué enfocar los objetos, o un espacio iluminado donde situarlos para su examen posterior. El origen era el factor supremo y natural de este proceso previo. Las inquietudes teológicas satisfacían en parte una necesidad primaria y después condicionaban categóricamente toda otra traslación de juicios sobre el existir. La cultura condujo a distinguir con mayor claridad las relaciones existentes entre lo sobrenatural y el conocimiento, pero el carácter de aquella necesidad era consustancial al alma humana, como vocación de explicaciones últimas o como una conciencia de hallarse encuadrada en un orden superior. Las comunidades más avanzadas razonaban sobre el problema y, a su modo, llegaron a humanizar en una mitología su presentimiento, mientras que las atrasadas, necesitadas igualmente de una explicación, adoraron al Ser Supremo en las cosas y objetos inanimados. Respecto a la explicación de ese estado de necesidad unido a la razón teológica por impalpables vínculos y por lo que toca a señalar su vigencia, es indiferente la visión especificada de las razas o grupos superiores o la tendencia primitiva y panteísta de las tribus. Ambas prueban por igual el carácter de esa necesidad. Lo inexplicado residía sobre objetos distintos, porque antes de que otras tradiciones estableciesen conceptos terminantes sobre una inquietud universal, se optaba solo sobre el objeto de la veneración. Así los eleatas ensayaban un principio de adoración en torno a su ser sustancial e inmutable, y en el mecanismo de Demócrito opera en la teoría sobre el movimiento de los átomos actuantes lo que él creía una explicación material plausible a un problema formulado de un modo general. Para Parménides hay ya un solo Dios, el mayor entre los dioses y los hombres, que ni en su figura ni en su pensar se parecen a los mortales.
La humanidad empezaba a escrutar ambiciosamente el silencio de los cielos. El pensamiento no se conformó con la alegre orgía de los dioses mitológicos. Lo que el hombre no podía hallar en la corte de Zeus, ejemplaridad y principios absolutos, debió buscarlo por otros caminos. Platón, en el Eutifrón, concretará más tarde ese estar alerta de Sócrates ante la máxima virtud, considerada como resplandor de un ser fuente del orden cósmico. El abismo de la teogonía de Hesíodo y lo ilimitado del Anaximandro empezaban a poblarse de luz ante la inquietud pupila humana. La fuerza que genera en lo infinito será al principio el amor, símbolo inmediato de la acción de crear, accesible a nuestros sentidos y más tarde su representación última en la omnipotencia. ¿Quién es Dios para que le ofrezcamos sacrificios?, pregunta el Rig Veda, padre del universo. Prajapati llama a este ser al que todo aparece subordinado. Idéntica preocupación se nos formula en griego. La palabra primera, la primera voz, fuerza que encabeza posteriormente el Antiguo Testamento. Era necesario ese verbo, ese logos, para diferenciar a su luz el bien del mal, como era necesario Prajapati para reconocer luego en su poder el Atman hindú, el alma, el yo mismo. Cuando Platón afirma que Dios es la medida de todas las cosas, cobra altura el hombre medida de todas las cosas de Protágoras, porque entre ellas se hallan muchas a las que el hombre no halla en la naturaleza una explicación razonable. Muchos siglos después, un ilustre cerebro había de explicar con admirable sencillez el proceso de esa inquietud. No tenía necesidad, por cierto, de apoyarse Víctor Hugo en la teoría de los druidas, 2000 años antes de Cristo, según los cuales las almas pasan a la eternidad recorriendo la inmensidad, para preguntar sobre la necesidad de un orden supremo. Lo siguiente: ¿y no hay Dios? ¿Cómo el hombre perecedero, enfermo y vil tendría lo que le falta al universo? La criatura llena de miserias tendría más ventajas que la creación llena de soles. ¿Tendríamos un alma y el mundo no? El hombre sería un ojo abierto en medio del universo ciego, el único ojo abierto. ¿Y para ver qué? La nada. No es imposible distinguir en esa frase la enunciación feliz del problema del pensamiento antiguo.